Buenas, bienvenidos al cursito de desarrollo de aplicaciones mobile. Vamos a trabajar con el backend que vamos a usar para nuestras aplicaciones mobile. A ver, aclaremos una cosa. Esta parte de la materia no es pura de desarrollo de aplicaciones mobile. ¿Por qué? Porque como hablamos la clase pasada, yo les dije que las API que uno puede desarrollar desde un backend pueden ser consumidas tanto desde una aplicación mobile o desde un desarrollo web eh, o de una aplicación de escritorio. No sé si todavía se siguen desarrollando, pero entiendo que sí. Entonces, no es algo que es específico de aplicaciones mobile, pero sí que la vamos a tener que poder desarrollar en nuestra materia para poder desarrollar una aplicación que se conecte con nuestra base de datos. Entonces, vamos a tratar de desarrollar un backend, ¿sí? Con una API. En principio vamos a hacer la API bien básica, bien sencilla para poder mostrar datos. Bien, así que unas clases vamos a trabajar pura exclusivo con backend, ¿sí? Que nos va a servir para nuestro desarrollo mobile. Ok, vamos a avanzar en esto. Bien. Vamos a ir acá. Voy a usar mucho este curso. ¿Por qué? Porque hay mucho código que la verdad que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y porque tampoco no tiene mucho sentido tampoco aprendérselo de memoria. Porque esto se hace una vez cuando se inicia un proyecto y después ya quedan dando y después solamente se van haciendo pitches o alguna actualización. Pero no se está todo el tiempo creando proyectos. Bien. Y configurando esto. Bien. Eh, Motivo de por qué vamos a tener que trabajar con nuestra API o vamos a tener que desarrollar nuestras API y nuestro backend. Porque en un futuro yo voy a querer conectarme desde mi aplicación a una base de datos. Bien. Para poder acceder a mi base de datos voy a necesitar las credenciales, ¿sí? Un usuario y una contraseña para poder obtener los datos. Eh, yo lo que podría hacer es poder tener en mi proyecto React en la aplicación, ¿sí? Las credenciales e ir directamente a una base de datos, tener la conexión dentro del proyecto React. Pero eso sería exponer mis credenciales dentro de la aplicación, ¿bien? O dentro de la APK. Entonces, para mayor seguridad, lo que vamos a hacer es que nuestra aplicación se conecte con nuestra API. Ahí podemos establecer algún token, alguna clave de comunicación entre la aplicación y el backend. Y el backend, ¿sí? Es el que va a tener las credenciales de la base de datos y se va a conectar con la base de datos. Entonces, desde mi aplicación, yo no va a pasar nunca las credenciales de la base de datos. Bien, y así es como también se trabaja. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer nuestra aplicación, ¿sí? Vamos a hacer nuestro backend, que va a ser nuestras API, la vamos a desarrollar en Vercel, y después vamos a ir a una base de datos que la vamos a tener en Supabase. Bien, pero eso es para otra clase. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro backend, ¿sí? Nuestro proyecto de backend, donde vamos a ir construyendo nuestras APIs. Para eso vamos a trabajar con Node.js, que es de JavaScript. Lo bueno es que seguimos con un lenguaje que lo usamos tanto en React para las aplicaciones, si bien es React Native, pero eh, es de JavaScript, ¿sí? Es código JavaScript. Y después tenemos en la parte del servidor, ¿sí? Tenemos Node.js, que también es JavaScript y mucho código vamos a ver que es muy similar. Eso es lo bueno, o sea, trabajamos tanto del lado del cliente como el servidor con el mismo lenguaje. A veces, en otros casos, tenés que trabajar, no sé, del lado del cliente con JavaScript y el backend está hecho en PHP o en Java, o tenés que trabajar con .NET, tenés que manejar dos lenguajes distintos. Esto es lo bueno que desde el front y desde el backend usamos el mismo lenguaje. Bien, vamos a usar una librería que se llama Express para poder
convertir nuestro proyecto, ¿sí? Que se comporte como un servidor, ¿bien? Un servidor y pueda escuchar las peticiones, HTTP, pueda manejar las rutas, utilizar pueda leer lo que, eh, los datos que me llegan, ¿sí? Cuando uno consume una API, a veces se mandan datos, ¿sí? Que eso sirve para armar la API. Por ejemplo, si yo quiero los datos de una persona, le tengo que mandar, por ejemplo, el DNI, ¿sí? Cuando yo hago la petición y me quiero comunicar con con la API, le digo, tráeme los datos de este DNI. Entonces, ese DNI viaja en el request y la API tiene que poder de alguna forma trabajarlo, ¿bien? Entonces, para eso también sirve Express. Después vamos a usar esta, este paquete, ¿sí? Que es Nodemon, que lo que permite es poder trabajar, hacer cambios y no tener que frenar el servidor, o sea, no tener que apagar el servidor, subir los cambios y volver a prenderlo, ¿sí? Esto es lo que nos permite que todo el tiempo están escuchando nuestro proyecto y si hay algún cambio, em, lo hace automáticamente. Apaga el servidor, agrega los cambios y lo vuelve a prender, ¿sí? Sin que nosotros tengamos que hacer nada. De hecho, después vamos a ver que en la consola se ve cómo es que está haciendo eso. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Bien. Si quieren, estos dos códigos que están acá, lo vamos a hacer esto en consola, pero estos dos es crear una carpeta y entrar a la carpeta, así que yo lo voy a hacer de forma con cosas. Bien. Voy a hacer acá con el mouse, digo. Carpeta, voy a poner eh, primer proyecto. Ok, bien. Este es el primer código, que es el primer comando, que es crear la carpeta. Segundo comando, abrir la carpeta. Bien, vamos a inicializar nuestro proyecto. Bien, con este comando. npm init. Vamos a abrir la consola. Bien, vamos a abrir la consola. Asegúrense de estar adentro de la carpeta, ¿sí? Que crearon y donde van a crear el proyecto. Y van a escribir npm init-i para inicializar nuestro proyecto. Van a ir viendo que a medida que yo vaya corriendo algunos comandos por acá, ¿sí? Se van a ir creando archivos por acá. ¿Qué pasó acá? Vamos, crea o no crea. Le trabó esto. Ahí está, listo. Bien, fíjense que dice que me creó un package JSON, que es este, con esta información. Bien, por ahora seguimos así. Vamos al siguiente comando. ¿Sí? Vamos a instalar la librería npm install express. Lo mismo, copio o si quieren, tipen npm install la librería express a nuestro proyecto. Vamos a ver si pasa algo. Creo que con ahí, sí, se van instalando las librerías. Vamos al siguiente. Sí, a siguiente, que es instalar esta herramienta para poder trabajar un poco más cómodo, ¿sí? Que es actualizar los cambios. Y muy bien. Eh, Creo que ya estamos. Bien, ya estamos. Entonces creamos nuestro proyecto, ¿sí? Con Node.js, ¿sí? Le instalamos la librería y le instalamos esta herramienta. Ya lo tendríamos en condiciones para empezar a trabajar. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir. Pueden ustedes arrastrar esta carpeta, Visual Code. Yo lo voy a hacer ya que tengo la consola acá. Voy a escribir code, punto, y voy a abrir mi proyecto con Visual Studio Code, ¿sí? Que es el editor de código con el que vamos a trabajar, ¿sí? Porque esto no tenemos algo, o sí hay, pero no, me es más práctico utilizar esto, ¿sí? Visual Studio Code, vamos a probar nuestras API, la vamos a probar de forma local, de nuestra computadora, porque este proyecto está en nuestra computadora, y al final la idea sería poder hostearlo en algún servidor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es crear nuestro archivo inicial, ¿sí? Como tienen como tenemos el app, nuestra componente app en React, acá, y empieza todo por ahí. Acá vamos a empezar con nuestro archivo index.js, ¿bien? Index.js. Este va a ser el archivo inicial. Bien, miren una cosa. Eh, Vamos a cambiar una cosita en el JSON esto para poder trabajar, que es poder decirle de qué forma vamos a trabajar cuando estemos desarrollando, ¿sí? Y cuando trabajemos en producción. Entonces, este script lo van a copiar, si quieren, van a venir a su proyecto,
¿sí? Y van a venir acá a package JSON y en esta parte que dice script van a reemplazar este, voy a agrandar un chiquitín para que sea mejor, ¿sí? Van a cambiar este script por este codiguito que yo les pasé acá y no se olviden la coma al final. Bien, eh, bien, vamos guardando los cambios con control S, ¿sí? Ahora sí, vamos a crear nuestro archivo index.js y le vamos a ir poniendo algunas cosas. Bien, lo primero que vamos a ponerle es, vamos a utilizar nuestra librería Express que cargamos, ¿sí? Que instalamos ya en otro proyecto, pero esto es una forma de importarla. Este es lo mismo que hacemos en React con el import. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Importar nuestra librería. Entonces, vamos a la index. Este ya no lo usamos más. Creo que bien, vamos a importar nuestra librería. Vamos a crear nuestro servidor, ¿sí? Nuestra constante app, ¿sí? Al instanciarla, o sea, con Express, con la función de Express, lo que estamos diciendo que app va a ser nuestro servidor y va a tener todas las características de un servidor, ¿sí? Que era esto de poder manejar las rutas, poder manejar la información que me llega desde la API, ¿sí? También enviar la información, manejar las rutas y manejar también los tipos de peticiones, el GET, el POST, ¿sí? Bien, y vamos a usar app use, ¿sí? Acuérdense que app es nuestro servidor, ¿sí? Punto .use. Vamos a usar esta función también de la librería Express, que es para poder trabajar, para poder, cuando me llegue mi información desde un request, ¿sí? De alguien que llama al API y me manda información, ¿sí? Poder transformar esa información en JSON y poder trabajarla dentro de este código, ¿bien? O sea, bien, vamos a crear una API así bien sencillita, ¿sí? Y le voy a explicar qué significa esto, ¿bien? App.get, acuérdense que app es nuestro servidor, ¿bien? .get es el método, bien. Estoy diciendo que en la raíz, ¿sí? De este proyecto, ¿sí? Eh, esta función get, ¿sí? Va a trabajar con dos parámetros, rec y res, ¿sí? Rec de request, ¿sí? Acá voy a poder, acá en este parámetro voy a tener todo lo que me llega a mí, ¿bien? Todo lo que cuando vuelvo, soy repetitivo para que se entienda, ¿no? Cada una API quiere, una aplicación quiere consumir una API y en algunos casos le manda información, le manda algunos datos, esos datos los voy a tener dentro de REC. Y cuando la API resuelva y quiere devolver algo, lo va a hacer a través de REST, ¿sí? Entonces fíjense que para devolver un mensaje, como por ejemplo el servidor funcionando, hago REST, ¿sí? Porque es el parámetro que a mí me va a permitir devolver. Lo voy a hacer a través de la función .json para convertir esto en JSON y la aplicación mobile lo pueda trabajar. Y simplemente voy a ver un mensaje. Bien, ¿qué me queda hacer? Me queda hacer definir. Bien, voy a poner este código que es app.listen, ¿sí? Que es que este servidor que yo tengo en mi computadora, ¿sí? Trabaje en el puerto 3000. Bien, mi computadora va a tener, ahora yo puedo acceder directamente con localhost, ¿no? Pero va a tener una dirección o va a tener una IP. Bien, dentro de una computadora hay muchas cosas que se pueden estar comunicando a través de internet. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar cuando me llega algo, ¿sí? Decir qué aplicación lo tiene que resolver? Para eso existen los puertos, ¿sí? Imagínense como si fuese el servidor, fuese un edificio, ¿sí? Y cada departamento es un puerto. Entonces, cuando vos llegás, sabes la dirección del edificio. Y una vez que estás ahí, tienes que saber cuál es, el departamento, ¿bien? Lo mismo es el puerto, ¿sí? O sea, tengo el servidor corriendo en mi computadora, tengo que saber en qué puerto, ¿sí? Por qué puerto lo voy a poder acceder. Bien, entonces le defino acá 3000 así arbitrariamente y grabo los cambios. Bien, entonces voy a abrir acá con la terminal, que la tengo acá en Visual Code, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es prender mi proyecto, o sea, mi servidor, levantar mi servidor para que empiece a escuchar npm room, lo hago con el npm room dev, ¿sí? Con esto, si todo está bien, van a ver que mi proyecto, ¿sí? Mi backend está encendido. Fíjense,
¿sí? Está aprendiendo, ¿ves? Servidor corriendo en puerto 3000, o sea, que quiere decir que está andando y me está mostrando este mensajito. Ahora, eh, fíjense qué pasa si yo hago un cambio sencillo, ¿no? Cualquier cosa, aprieto un enter. Fíjense que acá no grabé los cambios. Si yo no usara Nodemon, que fue la librería que instalamos lo primero, tendría para que se hagan efectivos estos cambios, tendrían que parar el servidor y volver a ejecutar npm rundev. Entonces, y ahí volver a actualizar o volver a correr, volver a pegarle a esta API. Pero fíjense que lo que pasa ahora cuando yo grabo los cambios, aprieto control S, fíjense que ven, se dio cuenta Nodemon, hicieron un cambio, dice gra- para el servidor, graba los cambios y lo vuelve a aprender. Bien, entonces yo me olvido de hacer esto. Voy haciendo los cambios y automáticamente se va apagando, se va actualizando y se va aprendiendo el servidor, sin necesidad de que yo toque nada. Bien, ¿cómo hacemos para probar nuestra API? Lo que vamos a usar es Postman, ¿sí? Esta API sencilla quizás también la podríamos usar de navegador, pero vamos a empezar a usar Postman. Bien, voy a crear una nueva request. Bien, no vamos a ser muy extensos acá. En Postman no voy a aplicar tanto, sino cómo usarlo y ya. Bien, fíjense que una API, o sea, necesita mínimo una URL. Bien, ¿cuál es mi URL? Yo le dije que esto está funcionando en mi máquina, entonces la URL yo puedo acceder con localhost. Bien, y eh, localhost es la dirección del edificio, o sea, la dirección de mi máquina. Porque yo estoy de mi máquina queriendo acceder a mi máquina, ¿verdad? Si yo estuviese desde otra máquina que esté conectado a la red, tendría que saber el número IP. Bien, entonces, localhost y ahora tengo que decir, ya estoy en el edificio, listo, ya encontré la máquina que el servidor. Lo que necesito saber, bueno, ese servidor, ¿cuál es la aplicación que me va a responder? Bien, para eso es el puerto, sería el departamento. O sea, de todas las aplicaciones que están corriendo en mi máquina, la 3000 es la que yo quiero acceder. Fíjense, lo accedo por método get, simplemente con la ubicación más puerto, ¿sí? Y ejecuto. Apreté enter, pero es lo mismo que apretarse en acá. Y fíjense que me devolvió mi mensaje de servidor funcionando. Este mensaje me dolió. ¿Qué pasó acá? Yo dije que este en get y este al no ponerle nada es la barra, digamos, la dirección raíz, ¿verdad? Es lo mismo que hacer esto, ¿sí? ¿Sí? Es nada, o sea. Ahora, si yo defino, yo voy a poder definir muchas API dentro de mi proyecto y dentro de mi servidor. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder diferenciarlas? Es poniéndole algún, digamos, un alias o un apodo o una ruta, ¿sí? Poder definir rutas. eh, Esto va a criterio de cada uno. Voy definiendo rutas, ¿sí? Direcciones y le digo, cuando vos quieras acceder a tal API, accede a esta dirección. Por ejemplo, yo podría poner una ruta que sea mensajes, ¿sí? Entonces, vengo acá y grabo los cambios y entonces ahora, fíjense que mi API en la barra, digamos, en la ruta raíz no tiene nada. Yo para acceder ahora a mi API tengo que decirle esta dirección, ¿sí? Barra mensajes, que es a donde yo puse la API y a donde sí responde. ¿Ven? Y bueno, así puedo yo empezar a crear las rutas que yo quiera, ¿sí? Y cada ruta eh, será una API con una función específica. Esto puedo, no sé si por lo general, pero sí se suele hacer que empiezo a crear por entidades. Puedo tener, bueno, productos, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a trabajar sobre productos, pero puedo tener productos, ¿sí? Barra y será obtener eh, todos, ¿verdad? Este será una ruta donde si yo accedo a esta URL, ¿sí? Siempre con el localhost, o sea, la dirección más el puerto y después lo que sigue es esto, ¿sí? Si tengo esto, ya bueno, en la barra producto, barra obtener todo, me traigo todos los productos. Si tengo obtener y pongo uno, ¿sí? Después veremos cómo hacemos para acceder a uno, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, pongo último, ¿sí? Entonces, productos barra último traerá el último producto que se haya cargado. Eso lo vamos a ver ahí en un ratito.
Bien, entonces fíjense que yo con estos pasos ya tengo em, mi servidor andando y ya tengo una API ahí hermosa que devuelve un mensaje servidor funcionando. Eh, em, y cambiamos esto y bien. Y entonces vamos a ver qué nos queda en nuestro curso. Bien, ya corrimos npm run dev, ¿sí? Accedimos a nuestra API. Ah, esto veámoslo, ¿sí? Vamos a crear nuestra API acá, ¿sí? Que se ejecute, esta API se va a ejecutar cuando yo ponga localhost 3000, o sea, la dirección más el puerto, y después diga barra API barra productos. Bien, ¿qué va a hacer? Va a devolver, esta API va a devolver una lista, ¿sí? En formato JSON, porque es punto .json, ¿sí? Una lista, un array de objetos que son de productos. Bien, vamos a grabar los cambios y si yo quiero acceder a esa API, tengo que poner según lo que escribí ahí, que es API barra productos. Bien, productos. Este no, ahí. Bien, y fíjense que accedí a mi máquina, al puerto 3000, a la ¿sí? Ruta API.producto y alguien me respondió acá. ¿Ven? Y se ven en Postman, muy lindo, todo mi JSON. Bien, en realidad es un array ¿sí? De objetos, ¿sí? Que viene en formato JSON. ¿Estamos? Después, esto es lo mismo que nosotros accedíamos a otra API de Pokémon o la API de clima y nos devolvía esto. Bueno, esto lo está devolviendo ahora una API propia. Entonces, chusmeemos y volvamos al curso, si no nos perdemos. Entonces hicimos una API sencilla que devuelve un mensaje en nuestra barra, en nuestra, digamos, nuestra dirección inicial, una dirección base, y después creamos una ruta específica que devuelve el producto, que es barra API barra producto. Bien, vamos a armar una estructura, ¿sí? De cómo tendría que estar estructurado un backend. Bien, quizás ahora en este ejemplo digamos, che, tantos archivos solamente para hacer esto. Sí, ¿qué pasa? Nuestro servidor o nuestro backend va a trabajar con muchas APIs. Imagínense que si ustedes dividen por entidades y tienen, no sé, productos, categorías, usuarios, venta, compra, ¿sí? Stock, qué sé yo, cuántas más entidades pueden trabajar en un proyecto, van a tener un montones de API, ¿sí? Y lo ideal sería que estén todos ordenadas y que cuando tengan que agregar algo o modificar algo, encuentren fácilmente y se ordenen fácilmente. Bien, entonces lo vamos a armar como si fuesen en capas. Bien, lo primero que vamos a tener, obviamente, es nuestro índice, ¿sí? Todas las APIs van a, cuando cada cliente cada petición que nos llegue, la va a trabajar el índice. Bien, vamos a trabajar con un enrutador. ¿Qué es lo que va a hacer el enrutador? ¿Sí? Va a definir las rutas, digamos, principales, ¿sí? Donde yo va a ser la primera, por decirlo, empezando en rutas reales, la primera bifurcación, ¿bien? Entonces yo desde este enrutador puedo decir, bueno, todo lo que sea para productos lo vas a manejar a partir de esta URL, todo lo que sea categoría a partir de esta URL, todo lo que sea stock a partir de esta URL, ¿sí? Después, cada entidad tendrá su bifurcación de vuelta, así por decirlo. Bueno, categorías, perdón, productos, todo lo que venga con productos lo resuelve este enrutador y lo manda. Sí, bueno, ahora este enrutador lo que va a hacer es, perdón, eh, todo lo que sea productos lo va a manejar este enrutador y va a decir, bueno, ¿qué querés? Producto obtener, lo ejecutás de tal lado. Producto obtener uno, lo ejecutás de tal lado. Producto crear, lo vas a hacer, ¿sí? Eso, todo lo que tenga que ver con la ruta lo va a manejar nuestro producto. Bien, nuestro enrutador. Segundo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Una vez que el enrutador encuentre la ruta, ¿sí? A la que están queriendo acceder, ¿sí? Al request, vamos a usar un controlador. En este controlador eh, si nos mandan algún dato en la request, lo vamos a poder analizar, se hacen algunas validaciones, podemos hacer
alguna validación de si los datos que me llegaron son los que necesito, si son del tipo que necesito, por ejemplo, si yo estoy esperando un número, un identificador numérico, que no, si me llegó un texto, lo puedo en ese mismo momento rebotar y decir, no, este dato no es el correcto, o te falta, si yo necesito el DNI para poder saber los datos de una persona y no me mandan el DNI, ahí mismo le puedo decir, no, te falta el DNI. Eh, Puedo también usar en esta capa alguna validación con algún token. Eh, y bien, una vez que yo realicé esas funciones de validar, la siguiente función va a ser, después puedo hacer también cómo devolver los datos, porque a veces accedo a una API y quizás me trae todos los datos de una persona, pero en realidad lo que yo tengo que devolver es solamente el nombre y el apellido, entonces lo puedo filtrar acá. ¿Sí? Filtro, bueno, de todo lo que me llegó, armo un objeto nuevo con nombre y apellido y mando los datos. O sea, acá recibo datos, los analizo, valido, ¿sí? Y también devuelvo la información que me llegó. Bien, ¿de dónde me llegó la información? ¿Sí? Es la siguiente capa, que es en la parte de servicios. En la parte de servicios es donde vamos a tener nuestro acceso a la base de datos. Bien, entonces tengo el index que es la puerta, tengo un enrutador que identifica cuál es la función que tengo que ejecutar esta API, el controlador que es el que va a validar y devolver la información, ¿sí? Y el servicio es el que se va a conectar a la base de datos. Y así como fui bajando por capa, después voy subiendo, ¿sí? Cuando la base de datos me volvió la información, la vuelvo al control, el controlador vuelve a la ruta y el índice se encarga de devolverlo. Bien, vamos a hacer, para que lo vean, ¿sí? Vamos a tratar de hacer este ejemplo. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir en el index, que es la puerta de entrada, el enrutador. Lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta manera. Después quizás le muestre una forma un poco más que a mí me gusta más. Bien. Voy a achicar un chiquitín este. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer en el index, ¿sí? Vamos a usar esto. Ahora lo voy a borrar. Bien. Vamos a copiar y pegar y le voy a decir app use, ¿sí? Ahí lo ordeno, ¿sí? Así queda todo. ¿Eh? Bien, fíjense, ¿sí? Vamos a usar app, que es nuestro servidor, y ¿qué va a usar? ¿Sí? Va a usar, va a definir que todo lo que venga, ¿sí? Con la barra API producto lo va a resolver, ¿sí? Este archivo, producto router, ¿sí? Todo, o sea, acá en el index lo que es la primera bifurcación. Todo lo que me venga con productos, barra API, barra productos, ¿sí? Lo define, lo va a resolver, ¿sí? Producto router. Bien, yo podría tener otro que sea app.use, ¿sí? ¿Cuál va a ser la URL después del localhost y el puerto, ¿sí? No sé, que diga API, perdón, barra API, barra categoría. Bien, categoría, ¿sí? Esta va a ser la URL. Todo lo que venga con API barra categoría lo va a resolver, ¿sí? Require, voy a copiar esto, le voy a escribir, bien. Require, ¿sí? Y le voy a pasar la ruta de el archivo y el archivo, ¿sí? En dónde va a estar el archivo, perdón, es que ahí está. Punto, ¿sí? Porque va a estar en la barra raíz. Acá voy a decir router, que va a ser la carpeta que ahora vamos a crear. Esto todavía no está creado, ¿sí? Y va a ser categoría routers, perdón, router, ¿sí? Entonces, todo lo que me venga a mí con localhost 2.3000 barra API barra producto lo resuelve este archivo producto del router. Todo lo que, o lo va a enrutar, ¿sí? Todo lo que venga con API barra categoría lo va a usar este archivo. Bien, entonces vamos a, este lo vamos a dejar acá, siempre vamos, bien, perdón, así no se comenta acá, se comenta así, bien. Entonces, lo que tengo que definir es, listo, yo ya definí que si alguien me golpea a mí a la puerta y me dice, yo vengo a ver al departamento API Producto, bueno, habla con Producto Router. Entonces, vamos a crear nuestra carpeta router y vamos a crear este archivo. Vamos a crear acá, nuevo folder, vamos a crear nuestra carpeta router, ¿sí? Y dentro del router vamos a crear nuestro archivo que se llama productos
route. Bien, punto JS. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en productos route? Vamos a tener que definir todas las rutas que tengan que ver con productos. Porque hasta ahora acá, ¿sí? Lo voy a poner, lo voy a comentar, ¿sí? Todo lo que venga con, sí, vamos a poner así, local, host, 2 puntos, 3000 barra, 3000 barra, API, barra, productos, ¿sí? Lo tengo que resolver en este archivo. Bien, tengo que definir, bueno, después, ¿sí? Fíjense que el localhost yo no lo pongo y 3000 porque bien, así va quedando la ruta, ¿sí? Esto ya me vino y lo resolvió el index, ¿sí? Lo mandó para acá. Bueno, todo acá, los que tengan esta ruta, lo tengo que manejar acá, o sea, enviar a donde tiene que ir. Lo que viene acá, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, o sea, vamos a definir las siguientes bifurcaciones. Para eso vamos a tener que ir a trabajar con el enrutador, ¿sí? En el enrutador acá vamos a trabajar con los métodos, vamos a definir si me están accediendo de tal ruta, ¿sí? Con un get, voy a dar de tal cosa, si es con un post, haré tal cosa, si es con un path, si es con un delete. Bien, entonces, vamos a importar nuestros dos, en realidad es una librería y después vamos a instanciarlo, ¿bien? Vamos a importar nuestra librería de Express para que esto tenga la función de un servidor, ¿sí? Y el router, ¿sí? También lo vamos a instanciar con .router, express.router. Así se va a convertir en nuestro encargado de enrutar los pedidos. Bien. eh, bien. Vamos a... bien, vamos a ver primero, vamos a crear... nuestro producto base, ¿sí? Vamos a hacer nuestro API barra productos barra, ¿sí? Ahí vamos a tener que definir algo. De hecho, vamos a probar acá, ¿sí? Yo le estoy mandando barra API barra productos, ¿sí? Vino hasta acá, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora, si yo mando en acá, seguramente esto sí, creo que estos cambios los guardé. Ahí estamos. Bueno, acaba de error, pero si yo hago así, bien, no me va a responder porque nadie, o sea, no tengo nada que hacer, o sea, no estoy haciendo nada cuando llego ahí. Vamos a resolver cuando me contacten así, o sea, se comuniquen conmigo a través de esta URL. ¿Sí? Yo tengo que definir qué es lo que va a pasar cuando me llegue acá. Bien, entonces, el index ya lo mandó a productos router, ¿sí? Este rutador, ¿sí? Voy a hacer router, punto, en este caso vamos a trabajar con un get, ¿sí? Y acá tengo que definir, bueno, acá sí voy a definir lo que yo quiero, la siguiente bifurcación. En este caso, como va a ser nuestro API barra productos barra, ¿sí? Nuestra base a partir de ahí, simplemente voy a poner comilla, comilla y barra. Bien. Lo otro que tengo que ponerle es cuál, ¿se acuerdan que hablamos de que vamos a trabajar con capa, ¿sí? Que una vez que el producto encuentra quién tiene que resolver este llamado, ¿sí? Tiene que llamarlo al controlador, que lo va a resolver. Entonces acá tendríamos que poner un controlador que resuelva esto. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestro controlador, eh, que todavía no lo tenemos, que estamos acá. ¿Sí? Voy a poner esto. ¿Eh? Vamos a crear nuestro controlador acá. En todo caso, ya lo llamamos, pero como nosotros estamos desarrollando a medida que seguimos avanzando por capa, ¿sí? Entonces, este controlador, que es el control, ¿sí? Que va a ser este archivo, producto controller, que está dentro de la carpeta controles, seguramente vamos a definir varias acciones. Y en este caso vamos a definir punto obtener todos. ¿Sí? Sí, obtener todo, vamos a llamarlo. Bien, entonces, fíjense, cuando el index defina quién va a manejar esa ruta, ¿sí? Porque vino con API producto, lo envió a este archivo dice, bueno, si es de raíz y es un get, que lo resuelva el controlador que se llama control y que adentro tiene una función obtener todo, se va a ejecutar, ¿sí? La función. Bien, ¿qué me queda a mí? Es exportar esto como en realidad que hacíamos export default, ¿sí? Exportamos el componente, acá tenemos que exportarlo de esta siguiente manera, módulo.export.nuestro router, ¿bien?
¿Qué es lo que nos queda? O sea, ¿qué es lo que seguimos? Entonces, ahora que en el rutador, a través de la ruta, dijo quién lo va a resolver, tengo que ir a desarrollar obtener todos, que va a estar dentro de este archivo. Entonces, vamos a crear esta ruta, bien, esta carpeta. Primero vamos a crear un folder, vamos a escribir la carpeta, controller. Bien, dentro de controller vamos a crear nuestro archivo que se llama eh, productos controller.js, ¿sí? Que es un archivo JS. Bien, ya tenemos nuestro cos, bien. Sencillamente lo que tendríamos que tener acá, ¿sí? Ahora vamos a completarlo, pero es tener una función que se llame cons, eh, mm, obtener todo, ¿sí? Y tendría que hacer algo, ¿verdad? Es igual a esta función, ¡ay! Esta función y en principio algo tiene que hacer, ¿tá? O sea que dentro, si yo voy a este archivo, ¿sí? Controller, ¿sí? Tengo que encontrar esta función, ¿sí? Entonces tendría que existir algo como esto. Bien, ahora vamos a configurar un poco más nuestro controlador, porque no termina ahí. Eh, bien, vamos a trabajar esta parte. Bien, vamos a decir, obtener todos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el index yo le dije que al definir, ¿sí? App como un servidor, que podía manejar las rutas y podía manejar eh, lo que recibo y lo que envío a través de REC y REST. Fíjense que acá yo no usé un enrutador, simplemente lo enruté directamente en el index, ¿sí? Pero ahora estoy desarrollando una estructura que me permite a mí poder manejar las rutas y definirla por entidad o como quiera, pero un poco más ordenada. ¿Y que tengo estos valores? ¿Sí? Al crear el app use, ¿sí? Con este enrutador, este rec y este res, ¿sí? Si a mí me enviaran algo, o sea, si dieran al API eh, barra API barra producto, ¿sí? Automáticamente va a recibir el rec y el res, ¿sí? Este controlador también va a tener acá el rec eh, por simple hecho de ser una instancia de Express, ¿bien? ¿Se acuerdan como también a veces cuando declaramos en React algo que estaba dentro de un stack de navigation, ¿sí? Y que ese componente simplemente por estar dentro de ese sistema, dentro de ese componente, recibía los valores router y navigation. Bien, esto es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces acá yo voy a recibir en lo que me mande, lo que esté dentro del API, lo voy a recibir en rec y lo que esté eh, lo que tenga que responder lo voy a devolver en res. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer res? ¿Qué es lo que vamos a responder? En res tendríamos que responder lo que me venga de la base de datos, ¿sí? O de alguna API externa, pero todo lo vamos a resolver en otro lado, ¿sí? Lo tendría que devolver, ¿sí? En un formato JSON, ¿sí? Bien, acá podría ser validaciones si yo quisiera, ¿sí? Validar los datos digo que me llegan, validar si los tipos son los correspondientes. Así cuando yo voy a la base de datos ya voy bien con los datos íntegros, o sea, con los que tienen que ir, ¿sí? Que no vaya a la base de datos y que pinche en la base de datos o que inserte algo o trate de insertar algo en la base de datos que no es. Bien, eh, bien. Entonces, obtener todos, tendría que hacer las validaciones, tendría que manejar las respuestas, bien, y tendría que devolver algo. ¿Qué es lo que va a devolver? Lo que reciba, o sea, lo que esté en la base, o lo que me devuelva a la base de datos. Entonces, esto, ¿sí? Se va a tener que conectar con, voy a, eh, voy a crear con un servicio, ¿sí? Entonces, fíjense, voy a guardar cons, ¿sí? Voy a poner respuesta. Vamos a poner productos. Vamos a poner. Bien. Productos. ¿De dónde voy a recibir los productos? ¿Sí? De un service. ¿Sí? Que. Service. Es un service. Que se va a llamar. Que va a tener una función que sea obtener todo. Bien. Entonces. ¿Sí? Este servicio es el que se va a conectar con la base de datos y me tiene que devolver los productos. Y yo acá tendría que devolver productos. ¿Sí? Así. A ver si. A ver, bien. Ahora, vamos a tener que crear, ¿sí? Nuestro servicio.
Acá dije, bueno, una vez que llegue acá, que hice las validaciones, bien, ahora tráeme los datos de la base de datos. Pero este controlador no se conecta con la base de datos, el que se conecta con la base de datos es el servicio. Entonces vamos a importar nuestro servicio. Bien, fíjense, voy a importar este servicio, ¿sí? Que tiene la función obtener todo. Este servicio tendría que estar en la carpeta Service y Productos Service. Por ahora no está, entonces voy a grabar los cambios acá. Perdón, me falta algo por ahora y también que tengo que exportar. Mobile Export, ¿sí? Por ahora, a medida que yo vaya sumando funciones de este controlador, ¿sí? A medida que yo vaya, por ejemplo, obtener todo, ¿sí? Yo tenga obtener último, ¿sí? Último, ¿sí? Acá exporto todo el router, ¿sí? Pero acá tendría que tener, ¿sí? En todo caso, tendría una otra función que por ahora no va a hacer nada, pero la puedo escribir y decir que esta se llama obtener último, ¿sí? Y yo tendría que ir retornando, o sea, exportando, ¿sí? Todas las funciones. En este caso voy a exportar la función obtener todo y esta función. Bien, esto no, por ahora no. Y esto es parte del ejemplo. Entonces, ahora que yo exporté el router, lo puedo usar acá, ¿sí? Y puedo usar obtener el último porque también lo exporté acá. Bien, entonces grabo los cambios, voy grabando todos los cambios, ¿sí? Me falta el servicio. Vamos con el servicio, que es la última parte. New file, new folder, ¿sí? Primero, vamos a crear nuestra carpeta service. Bien, y vamos a crear dentro de eso nuestro archivo que se llame productos, ay, mira, service. Como cansa, ¿ah? Punto JS. Bien, vamos acá. Producto cero. Entonces ahora, ¿sí? Vamos a crear por fin nuestro código que se conecta a una base de datos. En este caso, ¿sí? Eh, no tenemos más nada que agregar. Una cosa como una lista hardcodeada. Vamos a agregar esta lista hardcodeada, ¿sí? Una lista de productos que son objetos hardcodeados, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en este principio es una función, ¿sí? Que me devuelva producto bueno, ¿sí? Entonces, esto obviamente, si tuviese acá una conexión a una base de datos, irían algunas, depende de qué librería use para acceder a una base de datos, ¿sí? Si tengo que usar las credenciales, las traería en alguna variable global, algo así, sería más complejo y esta función, al tener todo, tendría que acceder a la base de datos, devolverme los datos y retornar. Pero como ahora estamos trabajando con esto que es hardcodeado, em, lo hacemos así directamente. Entonces, y es más, vamos a hacer una cuestión vamos a poner, para poder identificar qué es lo que está pasando y cómo se ejecuta esto, vamos a poner unos console log, ¿sí? Y vamos a poner enrutador, o sea, para identificar que primero pasó por acá, ¿sí? Después pasó por nuestro controlador, ¿sí? Y después por último, ¿sí? Terminó en nuestro servicio, ¿sí? Y entonces cada uno, bien, tiene una función específica. Si yo tuviese que, si yo tuviese que, por ejemplo, estoy accediendo a una base de datos y, no sé, cambian de servidor o cambian de puerto o se cambia, no sé, la base de datos y tengo que acceder a otros, ¿sí? A otras tablas, o tengo que modificar algo porque ahora crear una tabla más y hay que hacer una consulta sanidad. Bien, si es una cuestión de base de datos, yo trabajo solamente de archivo. Producto controller ni se entera, él dice, che, tráeme todos los productos y recibe todos los productos. No se da cuenta, o sea, ni se percata de que obtener todo, que el servicio tuvo que hacer algunos cambios. Si controlador tiene que hacer algunos cambios porque tiene que validar, ahora agregamos un token de seguridad y hay que validar. Ni servicio ni router se enteran de que el controlador sufrió cambio. Por eso también es eh,
hacer que cada capa tenga una función específica y que sean independientes. Bien, entonces lo único que me queda a mí es probar. Voy a Postman, ¿sí? Y ahora digo, si ejecuto esto, bien, veamos qué fue mi error. Obtener todo, no es una función, seguramente le erré en alguna cosa, como es común en mí. Obtener todos, dice de dónde, de service. Entonces, service acá. ¿Cómo le llamé al controlador acá? Servicios, obtener todos. Y acá, ¿cómo lo llamé? Eh, Me preocupa este. Preocupa, no sé si. A ver, para duda, no importa, vamos a revisar acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo llama el controlador? Sí, es así. Res.json. Este está muy bien así. Y eh, service. Obtener todos. Vino acá. Sí, cons. Obtener todos. Devuelve productos. Déjenme hacer una cosa. Lo voy a escribir así. No sé si es pinchando, pero podría poner así, ¿no? Return. Lo mismo, return productos. Veamos una cosa. Ahora sigue teniendo el mismo error. Obtener todos no es una función, dice. Cons. Obtener todos. Siento que me faltó algo. A ver, lo copié de acá. Cons, obtener todo igual. Como que no se la funciona. Vamos a ver. Siento que me tira el error en service y no, en realidad no es en service. Es que dice que no es una función. Require services, productos, services. Eh, ¿Está encontrando este archivo? No. Productos, service. Ujú, ujú. Creo que me faltó exportarlo acá. Ahí ya me di cuenta cuál fue. Que yo no exporté en service esto. No exporté. Vamos a poner así. Ahora sí. Claro, ahí está, perdón, en service tengo que poder exportarlo, si no, no puedo usarlo. Ahí me estaba diciendo. Hermano, me está diciendo. Le dije hoy, yo hacía 2 minutos le expliqué por qué tengo que exportarlo, porque si no, no lo puedo usar. ¿Y yo qué hago? No lo exporto, entonces no lo puedo usar. Bien, ahí encontré el error. Entonces este console lo vamos a sacar. Ahora sí, vamos a sacarlo. Y venimos al Postman. Sí, y fíjense que también acá esto lo hice a propósito. Para que vean, ¿se acuerdan que yo le dije que las API, aparte de la información, devuelven estado, ¿sí? Me devolvió un 500. 500 es un error de estos de código, ¿sí? Un 404 es que no encuentra el archivo. Bien, no sería una cosa así. En realidad no así, pero sería, por ejemplo, productos BA. Este sería un 404, ¿sí? Que no encontró el archivo, no existe esta ruta. Bien, pero un 500 era un error y esto si ahora corregí, tendría que devolverme. Ahora sí, bien. Ahora sí, fíjense que vengo a APIs, barra productos y me devuelve. Fíjense, una información que está en la última capa, ¿sí? En la última capa, esta sería mi base de datos, ¿bien? ¿Cómo fue pasando capa por capa? Bien, fíjense que capa por capa hasta llegar, ¿sí? Hasta devolver la información. Bien,
Pero yo sé que esto a veces, por una función o por... Sí, a veces hacerlo esto va a... después cuando ustedes agrandan este proyecto, a veces crece, 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 después se hace incontrolable si no tienen dónde, cómo, si no lo organizaron de esta manera. Bien, y también resolver el problema, a veces por un problema vas a tener que, qué sé yo, tocar eh, un archivo o un código gigante. Acá no, cada uno hace su función y después es fácil también porque vos vas viendo, API productos, bien, lo tengo, o sea, lo resuelve productos router, entonces te vas al archivo productos router, bien, productos router, bien, este vamos a ponerle último. ¿Sí? Bien. La API que estoy queriendo acceder era la base. Entonces lo resuelve obtener todo de quién? De este controlador. Entonces vas al archivo y buscar la función obtener todo. Lo tenés acá. Ah, hasta acá vengo bien. El problema entonces es lo que me trae la base de datos. ¿Y quién accede a la base de datos? Y service. Bien. Y lo tiene acá. Bien. Voy a eh, Voy a cortar este video acá y la clase acá, ¿sí? Porque si no se va a hacer un choclo y me gustaría que puedan llegar por lo menos hasta acá y entender, aunque es un poco conceptual y teórico, pero puedan entender y puedan hacer su propio backend. En la siguiente clase, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para publicar nuestra API y poder acceder desde la aplicación o de otra computadora, ¿bien? Entonces hasta acá vamos a llegar con esta clase. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me avisan. Saludos.